Capítulo 4. La cacofonía de la ciudad fortaleza. Sección 1. El penetrante cielo azul lanzó una majestuosa mirada hacia abajo, a las actividades de la gente debajo. Un sol blanco brillantemente resplandeciente, grandes nubes blancas fluyendo lentamente. Una brisa tibia acarició la nuca y alborotó su cabello azul pálido, mientras se daba cuenta de que formaba parte del mundo. Era una frase bastante pretenciosa, y sentía como si alguien hubiera pronunciado algo sumamente difícil. Sin embargo, habiéndosele dicho que esto era lo que se le requería en este momento, prefería ponerlo en práctica antes que dudar de ello. Para empezar, había pedido que le enseñaran por su propia voluntad. Estos eran todavía los primeros días también. Su temperamento no era tan corto como para hacer que renuncie a esas lecciones. Aunque no puedo mentir sobre mi impaciencia. Colocando suavemente su mano sobre su propio pecho, esperó a que el aire inhalado ejerciera su poder dentro de los pulmones. Este sentimiento, carente de una verdadera sensación de realidad, era frustrante, y su propia naturaleza de desear resultados inmediatos le resultaba odiosa. No, quizás la razón no era su naturaleza, sino más bien la situación en la que se encontraba. No por ella misma, sino por alguien no presente, quien se estaba esforzando por cumplir su papel en otro lugar. Ah, ahí está. Y entonces, una voz la llamó por detrás de su espalda tranquilamente meditando, recordándole la respiración que casi había olvidado. Mientras exhalaba el aire que había quedado en sus pulmones, miró hacia atrás, viendo a un niño pequeño corriendo hacia ella. Era un niño de esponjoso cabello rosado, rebosante de encanto infantil, con un rostro encantador, mejillas color cereza y deslumbrantes piernas blancas desnudas bajo unos pantalones cortos. El niño, que parecía tener unos 11 o 12 años, sonrió mientras se acercaba. Priscilla-sama quiere verla, me gustaría que viniera conmigo. Entiendo. Muchas gracias por tomarte la molestia, Schultz-san. Por supuesto que no. Esto no era algo que mereciera tal gratitud. Comportándose con modestia, con las mejillas teñidas de deleite, las comisuras de la boca del niño, de Schultz, se relajaron debido a las circunstancias. Pero el asunto que había traído era un recado. No podía seguir hablando y sonriendo con eso en mente. En ese sentido, tensó sus relajadas mejillas y asintió con una pequeña exhalación, y entonces... ¿vamos juntos? Sí, por supuesto, la acompañaré, Rem-sama. Saltando arriba y abajo, Chult la saludó con una mano en la cabeza, y la chica, Rem, algo sorprendida por su vigor juvenil, asintió, y los dos se dirigieron hacia quien la había llamado. Hacia Priscilla Varielle, la ama provisional de Rem en la ciudad fortaleza de Guaral. Sección 2. La caída de la ciudad fortaleza de Guaral. Ya habían pasado varios días desde que esa operación terriblemente absurda resultó en la captura de la ciudad con mínimas bajas humanas. Afortunadamente, hubo poco caos en la ciudad, en gran parte gracias a la habilidad de Sikrosman, comandante de los soldados imperiales, y al liderazgo de Miselda, cuya influencia no disminuyó incluso después de entregar el papel de jefa a su hermana. Se evitó el conflicto entre los soldados imperiales y la Sudrak, y desde entonces no han ocurrido problemas mayores. Sin embargo, fuera del alcance de su influencia, los sentimientos de los residentes originales de la ciudad eran complejos. Por supuesto, aunque no portaran armas, seguían siendo ciudadanos del imperio que veneraban la ley de sangre y hierro. Inicialmente, se decía que había un fuerte desprecio hacia Sikri y los soldados imperiales, que habían perdido el control real después de que el ayuntamiento fuera tomado casi sin resistencia. Sin embargo, tales voces de descontento pronto se desvanecieron. Eso fue porque es costumbre del imperio seguir a los fuertes. Debería haber sido obvio para todos que mis acciones fueron más justas que las de la gente que solo parlotea. Eso es. Esas son las palabras de aquellos indignos de ser escuchados, o quizás de aquellos que inclinan la cabeza, soportando la tempestad, llorando en voz alta cuando el viento cesa, exigiendo que sus moradas sean reparadas. ¿Acaso la palabra de tal persona vale algo? No importa cómo usted lo mire, ese tipo de extremo es injusto en mi opinión.
No era simplemente un punto de vista, sino la forma de hablar de alguien que miraba a la otra parte desde una posición superior. En respuesta a esta forma de cerrar la vía de escape de uno, Rem replicó con calma. Hubo una pausa antes de su respuesta, y luego llegó una ligera burla. Me insultas llamándome cobarde. Ya veo, eres bastante audaz, Rem. Sería imprudente si mi vida estuviera en juego. Pero Priscilla San no es alguien tan irascible. ¿Te atreves a medirme con tu propia vara? Desafortunadamente, no tengo nada más con que medir a los demás. Unos ojos carmesí la miraron con desdén, pero Rem lo refutó con firmeza. Para Rem, quien había perdido sus recuerdos y no tenía un pasado real, cada cosa que vio era nueva, cada acción que realizaba era una experiencia desconocida. Temer algo que pudiera incurrir en el disgusto de Priscilla como resultado, significaría ser incapaz de dar un paso adelante. Como mínimo, durante los varios días que había estado al lado de la mujer que tenía delante, Rem había podido pasarlo sin morir. Por lo tanto, HMPH, qué insolencia. Qué niña tan poco adorable. Diciendo eso, ella enterró el hacha de guerra, no traicionando las expectativas de Rem. Aunque ocasionalmente operaba de maneras absurdas por razones que escapaban a la comprensión de Rem, su impresión de ella, de Priscilla, era que, en comparación con sus comentarios peligrosos, era en el fondo una mujer racional. Priscilla se sentó en una silla lujosa, apoyando la barbilla en la mano, con un libro abierto en su regazo. Parecía bastante pintoresca, comportándose como si fuera la dueña de este palacio, o quizás mansión, aunque esto solo fuera una morada temporal. Actualmente alojada en la ciudad fortaleza, Priscilla se había apoderado de la mansión más grande de la ciudad, pasando sus días allí tranquilamente. La mansión era, exceptuando el ayuntamiento, el edificio más grande de la ciudad, un lujoso desperdicio de espacio que podía alojar de 20 a 30 personas. Por supuesto, había habido algunas disputas con los propietarios originales con respecto a la mansión, pero se resolvió a la manera del imperio, la manera de la bárbara regla de hierro, acompañada de algo de derramamiento de sangre. En otras palabras, el uso de la fuerza para imponer las propias demandas. Sintiendo una mirada sobre ella, Rem desvió su atención hacia un rincón de la habitación. En la habitación donde Priscilla había convocado y reunido a quienes estaban en posición de sirvientes, no solo Rem y el sonriente Chult, sino también otra persona estaba presente. Esa persona era precisamente la dueña de la mirada, la que había empuñado una espada en el duelo por el manejo de la mansión. Enkel-san. ¿Qué? No, es que parecía que me estaba mirando de una forma significativa, así que pensé que algo andaba mal. El hombre que respondió a la llamada de Rem en voz baja puso una cara hosca debido a las repetidas preguntas. Con eso, se rascó su propio cabello rojo salvajemente. No es nada. Simplemente estaba asombrado de que fueras una chica tan imprudente, hablándole así a la señorita Priscilla. Después de ser llamada audaz, ahora soy imprudente, ¿es así? Pero realmente no es el caso. Así me lo pareció a mí. No seas quisquillosa. Con un pequeño chasquido de lengua, el hombre agitó la mano, rascándose la cabeza ante la respuesta de Rem. El hombre de cabello rojo fuego y figura bien constituida y alta, que arruinaba su aspecto naturalmente rudo con su barba incipiente y su expresión hosca, era uno de los subordinados de Priscilla, un hombre llamado Enkel. Después de hablar con Rem, Priscilla decidió permanecer en la ciudad fortaleza. Luego, Enkel y Chult se unieron a ella desde su base original. Junto con el hombre del casco, formaban los seguidores de Priscilla. Por supuesto, Rem-sama también es una de nosotros ahora. No decidas eso por tu cuenta, enano. Esta mujer es amiga de uno de los enemigos de la señorita Priscilla. No solo no está de nuestro lado, sino que también es una enemiga potencial. Rem-sama, ¿usted era nuestra enemiga? Eso está en suspenso. Con sus ojos perfectamente redondos abiertos de par en par por la sorpresa, Rem respondió a un Chult que, presa del pánico, estaba armando un alboroto. La forma de expresarse de Enkel era extrema, pero que la posición de Rem era complicada era algo que no se podía negar. Rem, habiendo perdido sus recuerdos, carecía de la conciencia y la información para confirmar su afiliación.
Por supuesto, lo que más contribuía a establecer la tenue posición de Rem era esa persona. Ella sabía que la presencia de ese chico de cabello negro, de Natsuki Subaru, quien había partido de la ciudad fortaleza para cumplir con el papel que le había sido asignado, era algo que aportaba certeza a la vaga posición de Rem. Sin embargo, el verdadero sentimiento de Rem era que no podía prestar oído a sus palabras, ni aceptarlas tan dócilmente. El horrible miasma que envolvía a Subaru era un gran obstáculo para discernir sus palabras y acciones, pero en el momento actual, Rem no creía que hubiera falsedad en las palabras o el comportamiento de Subaru. La razón por la que Au con acento N no podía aceptarlo del todo se debía a la inestabilidad de los propios cimientos de Rem. Se preguntaba quién era ella y qué tipo de relación tenía con Natsuki Subaru y los demás. Si ella no era capaz de enfrentarlo, el tiempo congelado y los pies detenidos de Rem no podrían avanzar. Aunque Rem quería enfrentarse a Subaru para reafirmar su existencia, para hacerlo, debía primero consolidar su propia existencia. Ya era un dilema, similar a estar perdida en un laberinto sin salida. Pareces estar experimentando bastante agitación. El pliegue entre tus cejas es una clara evidencia de ello. Eso, es cierto. Estoy intentando poner en práctica el consejo de Priscilla-san, pero ¿qué ocurre? Las conversaciones de Priscilla-san son siempre muy difíciles de entender. Con la mirada baja, una Rem avergonzada explicó que ella misma era la razón de su propia ignorancia. Hablando en acertijos, la elección de palabras de Priscilla era esotérica y difícil de comprender. Tenía una naturaleza muy parecida a la de Abel, o quizás se podría decir que compartían la misma naturaleza. Probablemente, mencionar esto disgustaría tanto a Priscilla como a Abel, así que Rem no se molestaría en sacarlo a relucir. ¿Consejo? ¿De qué estás hablando? ¿Consejo? ¿La señorita Priscilla le da consejo a esta mujer? Sí, Enkel-sama, estoy al tanto de ello. Rem-sama está estudiando con Priscilla-sama, y se ocupa de las necesidades personales de Priscilla, justo como yo. Está loca, señorita Priscilla, ¿qué espera ganar haciendo algo así? Solo está ayudando a que nuestros enemigos crezcan. Enkel, a quien no le habían contado los detalles de la situación, se quedó parpadeando sorprendido. Acercándose a Priscilla en el estrado y señalando a Rem, torció los labios. Pensé que solo la mantenía cerca como una lacaya, para que pudiera dar información sobre su campamento. Desviarse por completo para simplemente estar en una posición desfavorable, hay un límite para los juegos. Silencio, simplón, ¿pretendes darme órdenes? ¿Gu? Eres un hombre que nunca aprende. Mis manos no están libres para golpearte, su tarea es pasar las páginas de este libro. Trazando la portada del libro en su regazo con la mano, Priscilla anunció eso, y Enkel jadeó. Dio 1 o 2 pasos hacia atrás, como si le hubieran clavado una espada. Rem sintió que el miedo de Enkel era demasiado exagerado. Por supuesto, la destreza de Priscilla era excepcional, y Rem también lo había presenciado con sus propios ojos que su esgrima podía derrotar a uno de los guerreros más poderosos del imperio, una de los 9 generales divinos, pero... Aunque, no creo que Enkel-san esté tan por debajo de ella. Pero Rem necesitaba aclarar que esto era solo desde su punto de vista. Sin embargo, durante la toma de esta mansión, Enkel no dejó que el espadachín, que actuaba como representante del dueño, hiciera nada, le arrebató la espada y ganó sin quitarle la vida. Su refinada esgrima era tal que, incluso si los soldados imperiales de la zona se unieran contra él, no serían rival para él. Sin embargo, el miedo de Enkel parecía ser el pináculo de la exageración. Dicho esto, Rem era una aficionada, incluso a ser ella misma. Los fuertes podrían tener una forma de ver las cosas en el mundo que era imposible de comprender para Rem. De todos modos, poner mis ojos en esta chica es meramente un capricho. Pero también fue por mi capricho que recogí a Chul muriendo de hambre en una tierra estéril, y que te convoqué cuando estabas ensangrentado por tus esfuerzos infructuosos. Sí, fui salvado gracias al buen humor de Priscilla-sama. ¿De verdad estás bien con eso? Golpeando con el dedo la portada del libro, Priscilla presumió a viva voz. Rem estaba medio abrumada y medio exasperada por esas palabras, mientras Chul presumía felizmente de su buena fortuna. Enkel,
también, parecía haberse librado de la tensión que había tenido hasta entonces, pero cierta cautela aún persistía en sus ojos mientras miraba a Rem. Quizás él era el que tenía la visión más directa de las cosas. Entonces, Priscilla-san, ¿para qué nos ha llamado? Si solo se trata de cuidar de su persona, no se me ocurre ninguna razón para que Enkel-san esté aquí también. En términos de división de responsabilidades, Rem y Chult eran más que capaces de compartir el cuidado de la vida diaria de Priscilla en la mansión. Rem se había acostumbrado bastante a vivir con un bastón y las tareas domésticas sencillas no le preocupaban. Quizás, ella asumía ese tipo de responsabilidad desde antes. Dado que el trabajo estaba dividido de esa manera, no había razón para que Enkel estuviera allí. En primer lugar, ¿qué hace Enkel-san? Solo lo veo blandiendo su espada, bebiendo o jugando con Chult-san. Para que lo sepas, no recuerdo haber jugado con ese enano. Eso es correcto, Enkel-sama a menudo me cuida, pero soy yo quien se ha estado acercando a él porque quiero. Enkel-sama siempre parece estar solo cuando está solo, así que pensé en asegurarme de que no se sintiera solo. Oh, ya veo, Chult-san es muy amable. Jejeje. La pregunta que había surgido en su mente se resolvió, y Rem acarició suavemente la cabeza de cabello rizado de Chult. Había un extraño encanto en Chult que hacía que Rem quisiera acariciarlo así. De aquellos que estaban en la ciudad, Rem también quería acariciar a Utakata, quien venía de vez en cuando. Aunque, quizás, ella simplemente quería consentir a los más jóvenes. Mierda, no puedo seguirles el ritmo, señorita Priscilla. Responda la pregunta de una vez. Si no me necesita, estaré en la taberna. Ya es hora de que aquellos que han dejado esta ciudad lleguen a la ciudad demonio. Si las circunstancias cambiaran, la probabilidad de que esta oportunidad se aproveche al máximo es alta. No bajen la guardia. La humedad en el aire cambió mientras Priscilla decía esto, apoyando la mejilla en la mano sobre el reposabrazos. La expresión de Enkel se agudizó, y Rem sintió un punzón en el pecho. Solo Chult, a quien Rem aún acariciaba la cabeza, había mostrado aprecio por el grupo que se había embarcado en un largo viaje, diciendo, Al-sama, gracias por sus esfuerzos. Si las circunstancias cambiaran, fue como Priscilla había precedido su declaración. Pero para Subaru y los demás, cuyo objetivo era el que era, inevitablemente se produciría algún tipo de cambio, para bien o para mal. Sin embargo, la forma en que Priscilla lo dijo tenía la intención de hacer que Rem y los demás que permanecían en la ciudad se pongan en alerta. Todo esto de que esta oportunidad se aproveche al máximo. Señorita Priscilla, ¿hay algo en particular que haya notado? No, no es nada tan concreto. Es simplemente una regla empírica mía. Regla empírica, que se supone que cuando las cosas se mueven mucho, se mueven todas a la vez, como si la quietud que había prevalecido hasta ese momento fuera una mentira. Es como si fuera por diseño, todo a la vez, similar a bloques de construcción alineados cayendo en fila. Había una especie de fuerza irresistible e inefable en las palabras de Priscilla mientras hablaba. En última instancia, era una advertencia sobre no bajar la guardia, pero Rem respiró hondo y bajó la vista para observar de nuevo sus pies. Si se obsesionara tanto con Subaru y los demás como para descuidar lo que tenía cerca, sería como poner el carruaje antes del caballo viento galope. Para empezar, al volver a pensar en su preocupación constante por Subaru, se dio cuenta de lo desagradable que era la situación. Esté cerca o no, es una persona problemática, Rem-sama, ¿está todo bien? Su cara está algo roja. Estoy bien. Algo simplemente estaba surgiendo dentro de mí. Estaba hirviendo, de ira. No es bueno estar enfadada, Rem-sama se ve maravillosa cuando sonríe. Las comisuras de los ojos de Rem se bajaron debido a que Chult estaba agitando sus extremidades y lanzando una potente súplica. El rostro de Enkel, por otro lado, adoptó una expresión seria tras la amonestación de Priscilla. Señorita Priscilla, si eso es todo de lo que quiere hablar, entonces me voy. Haz lo que quieras. Eres libre de entregarte al alcoholismo o pasar tu tiempo en la pereza. No estoy de humor para beber. Voy a hablar con el comandante de pelo alborotado en el ayuntamiento. Respondiendo así brevemente, Enkel salió de la habitación a grandes zancadas.
Al ver su espalda, dejando atrás un «no bajes la guardia» para Chult, Rem se volvió hacia Priscila. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, Priscila-san? ¿Te preocupan mis actividades? Eso es, un hecho. No creo que todo lo que Priscila hace sea correcto, pero... Aún así, Priscila juzgaba las cosas con un conocimiento y una perspicacia que Rem no tenía. Para Rem, que poseía muy poco, este era un recurso valioso para determinar qué decidir a continuación. Ante las palabras de Rem, que en cierto sentido eran extremadamente groseras, Priscila soltó una risa. ¿Así que no estás planeando convertirte en una muñeca sin mente propia? Bueno, no habría tenido ningún sentido tenerte a mi lado en tal caso. ¿Priscila-san? Adivinando por la respuesta a mi pregunta, los preparativos serán dispuestos por ese simplón. El general y la gente de su drag también pueden ser utilizados en consecuencia. Con eso, yo. Priscila-san va. Con un ligero trago, Rem esperó las siguientes palabras de Priscila. Sin saberlo, junto a Rem, Chul también apretó los puños con expectación, esperando la respuesta de su ama. Al encontrarse con la mirada de los dos, los ojos almendrados de Priscila se entrecerraron, y... Prepara un baño caliente. Echa los pétalos y quema el incienso. Que, no me hagas decirlo 2 veces. Tomaré un baño. Prepara el baño lo antes posible. Con un aleteo de su mano, Priscila instó a Rem y Chult a darse prisa. Rem no pudo evitar quedarse atónita por la repentina orden, pero Chult la saludó en un instante. Entendido, oh sí, por supuesto, iré a calentar el agua de inmediato. Después de responder alegremente, Chult salió corriendo de la habitación con gran energía. Observándolo irse aturdida, Rem fue llamada por Priscila, quien estaba a punto de reanudar la lectura. ¿No vas a ir? Si se lo dejas solo a Chult, se desperdiciará mucha agua caliente. Ayudaré a Chult-san. Es solo ¿qué está pensando? Tu escepticismo también es una señal de tus nociones preconcebidas. ¿Acaso me consideras uno de los observadores de este mundo, capaz de manipular cada evento a mi antojo? Yo no llegaría tan lejos, pero... Persuadida por los hechos y la lógica, el ímpetu del interrogatorio de Rem se desinfló. Priscila se burló del comportamiento de Rem y continuó, escucha. Todo en este mundo está hecho para mi conveniencia. Pero eso no significa que todo seguirá mi voluntad. Semejante tedio no es lo que deseo. ¿Tener todo de acuerdo a su voluntad, es tedio? ¿Qué sentido tiene enfrentarse al mañana si todo lo que puede suceder está ya escrito? Rem, ¿deseas un mundo donde todo ha terminado desde el día en que naciste? Al serle preguntado eso por Priscila, Rem cerró la boca en silencio. Las palabras de Priscila eran de nuevo esotéricas, por lo que apenas comprendía el punto de la conversación. Vivir los días como se deseaba significaba no encontrar nunca lo nuevo o lo desconocido. Y eso, era indeseable para Priscila. Sin embargo, como alguien que no puede hacer muchas cosas correctamente, estaré en total desacuerdo. Habiendo perdido su yo pasado, Rem no deseaba nada más que liberarse de su actual yo inadecuado. Para Rem, quien sufría por no poder hacer nada como quería, la forma de Priscila de disfrutar lo que no seguía sus deseos era incomprensible. Incluso si eso hacía que Priscila se rindiera con ella, considerándola una mujer poco interesante. No espero que seas como yo, ni espero que desees lo mismo. Haz como te plazca. Pero la reacción de Priscila a Rem, quien incluso estaba preparada para hablar desde su solemne convicción, fue inesperadamente suave. Priscila miró a Rem, quien tenía los ojos abiertos de asombro, como si contemplara a un perrito travieso. El mundo es hermoso tal como es. Los tranquilos murmullos de Priscila parecían contener sus verdaderos sentimientos sin ningún compromiso. Posteriormente a pensar eso, Rem descartó la idea como ridícula. Porque si esos eran sus verdaderos sentimientos sin ningún compromiso, eran demasiado inmensos. Priscila amaba y se preocupaba por cosas demasiado inmensas. Cuidar y apreciar es la impresión exactamente opuesta que tengo de Priscila-san, ¿dijiste algo? No, nada de importancia.
Rem negó con la cabeza levemente, la confusión en su pecho se había desvanecido ligeramente. No todo estaba claro, pero esa nube oscura que acababa de estar allí había desaparecido. De hecho, Rem acababa de dar un paso más en su autoanálisis y... ¡Ah! Agua caliente, el agua caliente se está desbordando, me estoy ahogando. Y así, oyeron los gritos urgentes de Chult que venían del baño de la mansión. Pensando en Chult, que como era de esperar se encontraba en esa situación, Rem levantó la cabeza. Los ojos de Priscila se encontraron con los de ella, la primera entonces moviendo su blanca barbilla y ordenándole, «Ve. No me moveré a su antojo, Priscila-san». Pero... no puedes ignorar los gritos de Chult. «Ves, la ganadora soy yo». La resistencia de Rem a no estar al menos a su merced se disipó, como si fuera efímera. Como la seguridad de Chult estaba en juego, no levantó ninguna defensa más. Sección 3. Ah, lo he vuelto a estropear. Realmente no soy bueno en esto. Sacudiendo la cabeza coronada de un esponjoso cabello rosado, Chult caminaba cabizbajo por la calle. Dentro de su pequeña cabeza, un sentimiento de inutilidad por su propia insuficiencia se arremolinaba. Aún siendo tan joven, Chult ya había decidido que, por el resto de su vida, tendría una única ama. Nacido en una aldea pobre, Chult se vio reducido a una existencia miserable por el peso de la recaudación de impuestos del año, destinado a morir de hambre al borde del camino después de ser expulsado de su hogar. Hambriento y sediento, sorbió barro y casi hizo de esa su última comida, pero el deslumbrante sol llegó y lo salvó. Había sido salvado por esa forma de vida que abrazaba el mundo entero hasta los cimientos, y que posaba como la razón por la que Chult existía en este momento. Por eso Chult tenía la intención de dedicar todo lo que tenía, y todo lo que tendría en el futuro, a su benévola ama. Y sin embargo, me odio por no poder ayudar de ninguna manera. Su propio suspiro, por más profundo que intentara hacerlo, no era más que un aliento débil, como si incluso su capacidad pulmonar estuviera por debajo que la de una persona promedio. No hacía mucho, ni siquiera había sido capaz de preparar el baño como se le había ordenado, y no había hecho más que correr de un lado a otro completamente perdido. Llevaba poco tiempo al servicio de Priscila, y aún así había terminado causando molestias a Rem, que además tenía problemas en las piernas. Un desastre, en toda la regla. Priscila-sama y Al-sama me dicen que no necesito apresurarme para cambiar. Él estaba agradecido por las amables intenciones de Priscila y la mentalidad abierta de Al para consolarlo así. Pero Chult se odiaba a sí mismo por ser incapaz de pagarles a ambos de ninguna manera. En ese sentido, estaba muy agradecido con Enkel, quien lo trataba desde una perspectiva distinta a la de ellos. Fue Enkel quien le enseñó un método distinto al que Al le había mostrado para practicar la espada. Gracias a esto, sentía que sus bíceps estaban más rígidos que antes. La forma de practicar de Enkel-sama todos los días era mejor para mí que la de Al-sama de tomarse 5 días libres después de un día de práctica. Pero esto debe mantenerse en secreto para Al-sama. Sin embargo, con tales signos de crecimiento, se había dejado llevar un poco. Reflexionó profundamente sobre el hecho de que esto había provocado su reciente y grave fracaso al intentar calentar el baño. A estas alturas, Rem probablemente estaba ayudando a Priscila a bañarse en la bañera que se había vuelto a llenar con agua caliente. Sinceramente pensaba que Rem podía hacer cualquier cosa y la respetaba por ello. Justo como Yae-sama. Yae-sama, ¿cómo estás? De repente, el recuerdo de una alegre y brillante sirvienta llamada Yae Tensen, quien solía trabajar para Priscila, revivió en la mente de Chult. Ella anteriormente se encargaba del cuidado personal de Priscila, siempre hablaba alegremente con Al y era amable con Chult, por eso, Chult le tenía aprecio. Pero un día, ella tuvo un percance familiar y abandonó bruscamente su trabajo en la mansión para volver al campo. Esto dejó a Chult sin tiempo para despedirse, haciéndolo sentir bastante desolado. Según Al, quien fue el último en despedirla, ella había dicho que le mandara sus saludos a Chult. Quizás Rem podría ocupar el lugar de Yae como la sirvienta más cercana a Priscila. Si la amable y trabajadora Rem se convirtiera en ese alguien, Chult se alegraría bastante, ella se llevaba bien con Priscila, y él estaba seguro de que Rem también lo disfrutaría. Sobre todo,
Todos son muy felices cuando están junto a Priscilla-sama. Su propia experiencia personal subrayaba la magnitud de la presencia de Priscilla en la mente de Chult. Rem, también, quizás se encontraba en un momento de su vida en el que se vería atribulada por muchas cosas, a menudo estaba melancólica y preocupada por sus pensamientos. Incluso si Rem llevaba una cara tan sombría y atribulada, quizás el sol que era Priscilla la haría alegrarse. Ah, Su está aquí. Ese sería yo. Con este pensamiento en mente, Chult, quien había estado moviendo la cabeza arriba y abajo, se detuvo en seco. Al final de la calle, una joven con el pelo negro teñido de rosa en las puntas estaba señalando a Chult. Ella estaba con un joven, quien también se fijó en Chult y exclamó: «Vaya, vaya. No es ese mayordomo Kun. Princesa Kun no está contigo, ¿verdad?» «Priscilla-sama está en la mansión, Flop-sama, ¿estaban usted y Utakata-sama en medio de un paseo?» «Es raro que aún la llamen Sama. Es gracioso». El joven con una sonrisa suave, Flap, asintió con un «exactamente» a la pregunta de Chult. A su lado, la chica llamada Utakata se llevó una mano a la mejilla, aparentemente muy conmovida por el honorífico que Chult le había dado. Flap y Utakata fueron las dos primeras personas que Chult había conocido aquí en Guaral. Según lo que Chult había oído, Flap era un mercader que viajaba de pueblo en pueblo, y Utakata era una guerrera de una tribu llamada la gente de Sudrak. Ambos tenían un lugar en el que podían apoyarse, y esa dignidad suya ahora les resultaba deslumbrante. «Oh. Tienes una cara bastante deprimida, mayordomo Kun, podría ser que estés preocupado por algo». Eso es increíble, Flop-sama lo entiende». «Oh, por supuesto que lo entiendo, la mayoría de la gente tiene sus preocupaciones. Y mi hermana pequeña, que puede parecer que no tiene ningún problema, en realidad también los tiene». Midi no parecía tener problemas. «Sí que los tiene, sorprendente, ¿no?» Al ver la alegre y enérgica risa de Flap, Chult también se sintió algo animado. Flap, como Priscilla, era como el sol que iluminaba el mundo a su alrededor. Seguramente, muchas flores de colores estarían floreciendo alrededor de Flap. De alguna manera, como un príncipe en un campo de flores. «Ja ja ja, no soy nada tan grandioso como un príncipe, soy simplemente un vendedor ambulante». «Entonces, mayordomo Kun, ¿qué tipo de problema te aflige? ¿Qué tal si intentas hablar conmigo sobre ello?» «¿Estás seguro? Pensé que usted estaba de paseo». Al oír a Flap preguntarle eso, Chult miró a Utakata, quien había estado paseando con Flap. Pero Utakata negó con la cabeza, sin parecer molesta en lo más mínimo. Tiene tiempo. Jugar con Fu era solo para matar el tiempo, así que escuchemos los problemas de Su. Exactamente. Oh, no lo consideres matar el tiempo. Cada problema es importante para la persona que lo sufre. Así que escuchemos con atención. Flap, golpeándose el pecho no muy robusto, llevó a Chult y a Utakata hacia el borde del camino, donde había un parterre, y los tres se sentaron juntos en el bordillo. Allí, Chult se armó de valor y les contó a Flap y a Utakata sus propios errores y lamentables fracasos. «Quiero esforzarme más por Priscilla-sama, pero no está saliendo bien, como ustedes, Flop-sama y Utakata-sama, se convirtieron en las grandes personas que son hoy». «Jojo, ya veo, cómo nos convertimos en lo que somos ahora, qué pregunta tan filosófica». «Filosófica. Es así». Ante la respuesta sonriente de Flap, Chult se preparó ante la insinuación de un conocimiento que aún no había aprendido. Junto a Chult, que se tensó ante la palabra «filosófica», Utakata levantó la mano enérgicamente. U se convirtió en U, porque Ma dio a luz a U. Ma, ¿quién es aquella persona? La madre de U. Era buena amiga de Ta. Pero luego se apuñaló a sí misma con sus propias manos y murió. Es así. Mientras relataba la historia de la muerte de su madre, Utakata balanceaba sus pies colgantes. Aunque la actitud de Utakata era una distante, Chult se asombró al oír sucesos que no esperaba. Flap, sentado frente a él con ella en medio, le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Utakata. «Ya veo, tu madre hizo tal cosa. Eso es algo terrible,
señorita Utakata. Fue más difícil para Ta que para U. Gracias a mí y a todos los demás, U está perfectamente bien. Sí, en efecto, la señorita Utakata está creciendo muy bien. Estoy seguro de que a tu madre le alegraría oír eso. Ma está muerta, así que no estaría feliz. Dices cosas raras, Fu. Mientras él le acariciaba la cabeza, Utakata miró a Flap con una expresión curiosa en su rostro. Sin embargo, que Flap le diera palmaditas en la cabeza no le pareció tan mal a Utakata, y por eso, no intentó detener su mano. La reacción de Utakata fue recibida con un silencioso entrecerrar de los ojos azules de Flap. Bueno, la respuesta de la señorita Utakata fue muy agradable. De hecho, si vamos a hablar de cómo me convertí en la persona que soy hoy, creo que mi respuesta sería muy similar. Similar. Entonces, Flop-sama, ¿fuiste criado por la gente de Sudrak de la misma manera que Utakata-sama? Si ese fuera el caso, me alegraría de tener tanta familia. Pero, aparte de mi hermana menor Medium, todos en mi familia ya han muerto. Es muy solitario. ¿Es así? Durante la primera mitad de su discurso, Flap habló con su tono habitual, y luego bajó un poco la voz durante la segunda. Chult se sintió abatido de nuevo por haberles hecho a él y a Utakata una pregunta tan insensible. Incluso a Chult le resultaría difícil hablar alegremente de la familia que lo había abandonado. No es para que te culpes, mayordomo-kun. Aprenderás de esto. Y eso es exactamente lo que nos lleva a la siguiente parte de mi respuesta de antes. ¿De antes, la que se supone que es como la de Utakata-sama? Sí, exactamente, justo como la señorita Utakata, he sido influenciado por la gente que me rodea para convertirme en la persona que soy hoy. Extendiendo las manos, Flap sonrió como para presumir de su yo actual. Su alegre sonrisa y su tranquilizador tono de voz eran elementos importantes de la flopez de Flap. Chult se preguntó si eso también se había cultivado a través de la influencia de otros. Hace mucho tiempo, mi hermana pequeña y yo vivíamos en un ambiente bastante terrible. Era un orfanato, pero había muy poca comida, no nos pagaban por nuestro trabajo y los adultos de allí golpeaban a los niños cada vez que se metían en problemas. Era un lugar horrible. Ese es un lugar horrible, que se supone que debería hacerse en un lugar así. Lo quemaría. Quemémoslo. Jajaja, esa podría haber sido una buena idea. Pero no resultó así. Chult también apoyó el plan de ataque incendiario de Utakata para el duro pasado de Flap. Pero Flap, riendo ante su respuesta, ya había dejado atrás ese pasado. Bueno, algo parecido a un ataque incendiario se ocurrió. Los que nos ayudaron y nos salvaron fueron nuestros benefactores, mi familia y la de mi hermana, que ya han fallecido. ¿Lo ayudaron, verdad? Me alivia oír eso. ¿Me entiendes, mayordomo-kun? Entiendo. Yo también fui salvado por Priscila-sama. Colocando su mano sobre el pecho, sintió con las yemas de los dedos que su cuerpo no era solo piel y huesos. Eso era prueba de lo que Priscila le había dado a Chult hasta hoy. Cuanto más duro, fuerte, enérgico y respetable se volviera Chult, más podría demostrar que las acciones de Priscila aquel día no fueron un error. ¿Podría salvar a Priscila de arrepentirse? Ante el brillo en los ojos rojos de Chult, Flap soltó una pequeña risa, y... En su mayor parte, tengo sentimientos similares. Así que estoy en proceso de intentar hacer realidad mi gran objetivo. Es un camino difícil, pero quiero seguir adelante y no rendirme. Espero que no se rinda, Pero, por favor, sea un poco más específico, ¿cómo está dando lo mejor de sí, Flop-sama? Me pregunto. Después de meditarlo bastante, te diré una cosa, pero no sobre mí, sino sobre mi hermana pequeña. Te contaré sobre mi hermana pequeña, quien es más alta, más fuerte, más enérgica y más hábil que yo. Oh, ya veo. La razón por la que Flap puso la mano tan por encima de su cabeza fue porque su hermana, el tema de la conversación, era una persona así de alta. Aunque hablaba de su hermana pequeña alegremente, Chult nunca la había conocido en persona. Para cuando fue llamado por Priscila y llegó a Guaral, la hermana de Flap ya se había ido de viaje. Mi Di es grande y fuerte.
Está impresionada. Lo mejor de ella es que es extrovertida y no tiene miedo. Y por supuesto, también es muy hábil, algo de lo que yo, como su hermano mayor, estoy muy orgulloso. Ella ha estado trabajando duro para volverse más fuerte. Ser fuerte, ¿es así? ¡Qué virtuoso! Indudablemente, ella había estado trabajando duro para volverse más fuerte, manteniéndose positiva y sin perder nunca de vista su ambición. Chult intentó aceptar que quizás la clave para progresar era seguir esforzándose al máximo sin perder el ánimo. Sin embargo, Flap se encogió de hombros diciendo, no, no. Pensarías eso, ¿verdad? Pero, por cierto, la razón por la que Medium se hizo más fuerte es un poco más negativa. ¿N negativa? ¿Qué significa eso? Es simple, cuando los adultos me golpeaban, Medium, bueno, ella siempre me acariciaba las heridas suavemente. Hablando nostálgicamente del pasado, Flap afirmó eso, bajando las comisuras de sus ojos. Chult se sintió desconcertado por la discrepancia entre el tono suave de su discurso y el contenido de sus palabras. Que le dijeran que acariciar una herida de una paliza era el comienzo para volverse más fuerte no le hacía sentido. Lamento mucho que le hayan golpeado. Creo que su hermana, quien le acarició las heridas, debe ser muy amable. Pero, ¿qué estaba haciendo usted, Flop-sama? ¿Yo? Estaba sonriendo. Estaba feliz por los sentimientos de Medium. Si no sonreía, ella, la que estaba siendo defendida, se preocuparía muchísimo. Entonces, la primera vez que no pude cubrirla y recibió un golpe, se sorprendió desde el fondo de su corazón. Cuando se acarició la herida que recibió al ser golpeada, sintió dolor. No sanó, ni el dolor desapareció. Por muy lamentable que sea. Negando con la cabeza levemente, Flap respondió con desolación. Al escuchar la respuesta de Flap, incluso el denso Chult finalmente entendió sus verdaderas intenciones. Finalmente entendió por qué su hermana había deseado volverse más fuerte, y cómo había logrado no rendirse en el camino. Si no quieres que duela, no debes dejar que te golpeen, ¿es esto lo que pensó Midi? Bueno, eso es precisamente. Una respuesta muy simple y buena, aunque sea mi hermana pequeña, gracias a eso, Medium es más fuerte, y el viaje de hermano se ha vuelto más seguro. Flap exageró su sonrisa mientras hablaba, pero para Chult, se veía un poco diferente. No solo era brillante, sino que parecía orgullosa. Seguramente, Flap estaba orgulloso de su hermana desde el fondo de su corazón. Eso era algo muy envidiable. Yo también quiero ser más fuerte, igual que su hermana, Flop-sama. Estoy seguro de que a Medium le encantaría oír eso. No, podría avergonzarse. No es frecuente que puedas experimentar ser el modelo a seguir de alguien, eso suena muy divertido. Flap sonrió y le dio su sello de aprobación a Chult, este último apretando sus pequeños puños. Mientras escuchaba el intercambio de esos dos, Utakata miró a Chult y preguntó, ¿Su? Si quieres ser fuerte, ¿quieres practicar el arco con un arco, es? Pero yo también practico la espada. Lo haré ambos, de esa manera, puedo ser el doble de fuerte. Si eres capaz de hacer ambos, entonces es exactamente como dices, qué sabio. Levantando ambas manos al cielo, Flap se unió a Chult en su ardiente determinación. Ante la promesa de entrenar juntos, Utakata, también, hinchó las fosas nasales y sacó pecho. Luego, mostrándole a Chult el arco en su espalda, se esforzará, como para convertirse en una maestra como Ta. Bueno, a mí también me gustaría conocer a Ta-sama. Utakata-sama, porque quiere convertirse en una maestra del arco y la flecha. Ma dijo algo. Que matará a un viajero, con un arco y flecha. Ya veo. Espera, ¿qué? Debido a que la respuesta fue más extrema de lo que esperaba, la comprensión de Chult se retrasó un instante. La oyó decir, matar a un viajero, pero, ¿qué significaba eso exactamente? Habiendo reflexionado sobre la situación, Chult se preocupó sobre si estaría bien pedir más detalles. Y así, mientras se preocupaba por ello, se perdió el tiempo para preguntar al respecto. Mayordomo Kun, señorita Utakata.
La expresión de Flap cambió de repente, se bajó suavemente del bordillo donde estaba sentado, tomó las manos de los sorprendidos Chult y Utakata, y los acercó suavemente. Chult y Utakata se sorprendieron y bajaron al suelo, y Flap les asintió. De alguna manera, el cielo está empezando a sentirse peligroso, démonos prisa y salgamos de aquí. El cielo. Aunque lo diga de repente. No entiendo nada. Antes de que Chult pudiera decir eso, sus palabras fueron cortadas de nuevo. Pero no era por Flap ni por Utakata, sino algo completamente diferente. Dicho por Flap, Chult, mareado, miró al cielo y también lo notó. Presenció el enjambre de amenazas que se acercaban a la ciudad desde los confines del cielo. ¿Dragones voladores? Sí, la voz de Flap, llena de convicción, estaba tan tensa que no parecía la de él. Casualmente, esto ocurrió al mismo tiempo que el gran desastre se desató en una tierra lejana. Sección 4. Cuando se presenció la anomalía en el cielo distante, en que él estaba en el ayuntamiento. Aunque Priscila había hablado de presagios que eran muy parecidos a predicciones, en que él no creía que Priscila tuviera el poder de predecir el futuro, pero también sabía que no debería subestimar el poder de los ojos de un ser tan alejado de la norma. No solo Priscila, sino aquellos con poderes y destinos especiales, tenían una perspectiva más elevada en comparación con la gente común. Aquellos que podían contemplar el mundo desde un lugar más alto presenciarían un escenario diferente al que verían los demás. Aquellos que podían ver más lejos en comparación con una persona promedio o más bien, en comparación con una persona ordinaria, nunca serían capaces de entender a esta última. En que él había aprendido esto dolorosamente bien durante los últimos 40 años de su vida. Por lo tanto, no descartaba las cosas sin siquiera prestar oído solo porque no las entendía. Esta fue también la razón por la que no descartó las palabras de Priscila como tonterías y fue al ayuntamiento. Allí se reunió con Sicrosman y Miselda, quienes estaban definiendo la política futura de la ciudad fortaleza, les transmitió las preocupaciones de Priscila y sostuvo una discusión con ellos. Y entonces, la primera en notar la anomalía fue Miselda, quien se dio la vuelta debido a algún tipo de intuición. Ella era la antigua jefa de la Sudrak, de quien había oído que perdió una de sus piernas en una batalla durante la captura de la ciudad fortaleza. Para reemplazar su pie, empuñaba un palo como la punta de un bastón unido a su pierna derecha, que faltaba por debajo de la rodilla. Un sonido como el de un bastón golpeando se producía cada vez que caminaba, y en este momento también, el mismo sonido agudo resonó. En el momento en que el perfil de la ruda belleza Miselda, dueña de unos ojos penetrantes, se tensó, Enkel y Sikr, quienes estaban presentes, percibieron simultáneamente la anomalía y miraron en la misma dirección. Entonces, al posar sus ojos en los puntos negros que venían desde más allá del cielo, Sikr murmuró para sí mismo: ¿una bandada de dragones voladores? Sí, la aproximación de una amenaza increíble que llenaba el cielo. HK, Sikr, informa a los soldados, movilizaré a la Sudrak. Inmediatamente después, Miselda, quien se había dado cuenta de la urgencia de la situación, empujó los redondos hombros de Sikr y bajó corriendo las escaleras con un impulso tremendo hacia sus compañeras. Golpeado por el sonido de los pasos altos y agudos de Miselda, la expresión de Sikr también se tensó. Suenen la campana, ataque enemigo, vienen desde el cielo. Su grito dio una patada en la espalda a sus ayudantes, y las campanas para alertar a toda la ciudad fortaleza de la situación crítica comenzaron a sonar. Mientras oía el sonido de las campanas repicando, Enkel también chasqueó la lengua, fuerte y agudo. Las preocupaciones de Priscila se habían hecho realidad. Y en el peor momento posible, justo antes de que pudieran empezar a prepararse. Enkel dono. La señorita Priscila está. La señorita Priscila está en la mansión. ¿Ella sabía que algo pasaría? Se pondrá en marcha pronto. Mientras Sikr se daba la vuelta, Enkel dirigió su atención a las sombras enemigas en el cielo. En meros segundos, el enjambre se había oscurecido claramente en color y aumentado en tamaño, acercándose a la ciudad a una velocidad tremenda. No había ni un momento que perder. Asumiendo que esto es un ataque enemigo,
¿tienes alguna idea de quién podría ser el atacante? El número de dragones voladores es extraordinario. La capital imperial no tiene la fuerza para movilizar a tantos jinetes de dragones voladores, así que solo hay una posibilidad. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad? Las palabras de Enkel se volvieron ásperas, ya que el tiempo se acortaba por la forma indirecta de hablar de Sikr. Frente al acoso de Enkel, Sikr hizo una pausa y luego dijo: la general de los dragones voladores, Madeline Schart. Ella controla a los dragones voladores. En otras palabras. Mierda, ¿una de los 9 generales divinos? HK. Enkel se rascó la cabeza debido a la mención de un nombre familiar. Él no era un experto en el funcionamiento interno del imperio, pero era el subcomandante de los guardias reales del reino de Lugunica. Debido a su posición, estaba mucho más informado sobre información relativa a otros países que la mayoría de la gente. Al menos había oído los nombres y alias de los 9 generales divinos, la fuerza militar más grande del imperio. Parecía que todos ellos eran guerreros con habilidades extraordinarias, y solo los mejores del reino, un grupo en el que también estaba incluido Marcos, el comandante de los guardias reales, serían capaces de hacerles frente. Y, por supuesto, estaba la persona más poderosa del reino, el Santo de la Espada, pero... ¿no dijo alguien algo ridículo como que un tipo podía luchar contra Reinar? Se decía que el espadachín más fuerte del imperio de Boyacha era tan bueno como Reinar. Por supuesto, los 9 generales divinos tendrían diferencias en su fuerza, pero aún así eran más que suficientes para ser una pesadilla para Enkel. Para empezar, Enkel no tenía intención de venir al imperio. Simplemente se había unido al viaje cuando Priscila decidió dirigirse a Boyacha por su propia cuenta. No tenía ningún interés en la existencia o destrucción de esta ciudad-fortaleza. Pero... no puedo permitirme disgustar a la señorita Priscila. Incluso si la señorita Priscila se convierte en la monarca, todo será inútil si me aleja. Priscila era excéntrica y, en última instancia, él no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente. Por ahora, había mantenido a Enkel a mano, pero si no demostraba su utilidad, no sería extraño que ella lo descartara en cualquier momento. Solo eso, era algo que no debía suceder jamás. Priscila era ahora el único y último hilo al que Enkel podía aferrarse. No tenemos tiempo para holgazanear. Deshagámonos de la bandada de dragones voladores, Sikr, tú concéntrate en el mando. Tengo la intención de hacerlo, pero, ¿y usted, Enkel Dono? Haré lo que me plazca. A diferencia de Sikr y Miselda, Enkel no tenía soldados ni compañeros que liderar. Incluso si los tuviera, un título como el de subcomandante de la Guardia Real era meramente decorativo. Hacía mucho tiempo que había estudiado los fundamentos de la estrategia militar y, lo que es más importante, probablemente nadie escucharía sus instrucciones. Así que, desde el principio, solo había una cosa que Enkel podía hacer. Inmediatamente después de tomar esta decisión, Enkel, sin escuchar la respuesta de Sikr, corrió al balcón del ayuntamiento y saltó desde allí a la ciudad de abajo. Puso los dedos de los pies en el techo de un edificio alto, se impulsó desde la azotea y corrió al siguiente edificio. Repitiendo saltos mientras era bañado por el viento, se dirigió hacia las fortificaciones que rodeaban la ciudad. Saltando sobre la imponente muralla de la fortaleza en el lado oeste, hacia donde se dirigía una bandada de dragones voladores, respiró hondo. Las campanas de alarma ya habían sonado por toda la ciudad para advertir de un ataque enemigo. Mezclado por todas partes en la ciudad, estaba el desorden entre la gente, con los bramidos de los guardias instándolos a evacuar para reprimir el caos. ¡Ah, maldita sea! El olor en el aire cambió notablemente, y el sabor de la saliva en su lengua se volvió amargo. A medida que la presencia del campo de batalla, de sangre y acero, se acercaba, Enkel se vio obligado a escuchar un ilusorio y agudo zumbido en lo profundo de sus oídos. Además de Enkel, los soldados imperiales también se habían apresurado a las murallas del oeste. Si la suposición de Sikr era correcta, el atacante era uno de los 9 generales divinos. ¿Cómo estaban preparados para luchar contra un oponente en la posición de general de primera clase del imperio? No pensaban que había algo malo en eso,
más aún si estaban bajo el mismo estandarte? ¿O estaba todo bien, mientras pudieran luchar? Si murieran luchando, ¿estarían satisfechos con eso? Mierda, 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 que se jodan todos, que se jodan todos. Un calor negro, hirviente y palpitante, comenzó a brotar desde lo más profundo de su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Enkel apretó los dientes hasta el punto de crujir mientras saboreaba el oscuro calor que comenzaba en su corazón, viajaba a través de sus órganos internos y el bajo vientre, y luego hacia las puntas de sus extremidades y dedos. La mano de Enkel se acercó lentamente a la espada en su cintura, la espada que portaba el nombre, Astrea, mientras agarraba la empuñadura con fuerza. Y entonces... Váyanse todos al infierno, hijos de puta. Con un aullido de rabia insoportable, la espada de Enkel destelló, y el grueso cuello de un dragón volador que pasaba chorreó sangre y se partió en dos. Sección 5. Por el ataque de la bandada de dragones voladores, la paz de la ciudad fortaleza fue desgarrada. Las campanas de alarma sonaron mientras los gritos de la gente que huía desde la ciudad se superponían de una manera bastante exquisita, aunque también aterradora. Guaral se había convertido en un infierno lleno de pandemonio auditivo. El ejército de dragones voladores que invadía desde el cielo del oeste, una amenaza compuesta por no menos de varios cientos de especímenes, había destrozado la sensación de seguridad de los residentes, quienes se habían apoyado en el hecho de que la ciudad estaba protegida por murallas en los 4 lados. Si había una debilidad en estas defensas absolutas, murallas que podían resistir incluso la energía destructiva de los poderosos cañones de piedra mágica, no sería otra que la existencia de un enemigo capaz de sortear incluso grandes murallas. Ya sea un ser que pudiera pasar sin dificultad por encima de las murallas, o un gobernante del cielo capaz de sobrevolarlas con facilidad. Indudablemente, no era una exageración decir que en este día, la ciudad fortaleza estaba siendo asaltada por su peor y más formidable enemigo. Esto no es muy bueno. Evitando la calle principal en la que resonaban los gritos, Flap se asomó desde un callejón y frunció el ceño. Pocos minutos después de avistar los dragones voladores en el cielo, las cosas empeoraron. La ciudad fortaleza, con su breve respiro borrado de la mente de sus habitantes, fue arrastrada de nuevo al mismo campo de batalla en el que había estado unos días antes. Esta vez, sin embargo, esta batalla fue peor que la anterior. Esposo Kun estaba intentando causar el menor daño posible, pero, esta vez, el oponente aparentemente no parece tener ese tipo de consideración. Subaru se había propuesto llevar a cabo un asedio sin sangre, mediante el audaz recurso de travestirse de mujer. Aunque este objetivo se había visto frustrado por un intruso inesperado, la cantidad de sangre derramada fue aún mucho menor de lo que habría sido con cualquier otro plan. Flap pensó, sin duda, que era un logro de Subaru que los sentimientos de los residentes de la ciudad fortaleza y de los soldados imperiales que se habían unido a ellos no se hubieran deteriorado hasta un grado extremo. Sin embargo, en esta ocasión, el enemigo parecía incapaz de semejante consideración caballeresca. Y Chult gritó junto a Flap ante el aterrador rugido y el impacto que sacudió la tierra. No era de extrañar. El asalto del enemigo con los dragones voladores era así de severo y efectivo. Aunque solo están dejando que los dragones voladores carguen las rocas y luego las dejen caer desde el cielo. Era un ataque primitivo y simple, pero su efecto era tremendo. Incluso una piedra del tamaño de un puño causaría heridas graves, pero las que se dejaban caer eran grandes rocas del tamaño de un brazo. Si golpeaban directamente, los edificios de piedra serían destruidos y se abrirían grandes cráteres en las calles. Por supuesto, si una persona fuera golpeada, el resultado sería evidente. El callejón al que Flap y los demás huyeron también distaba mucho de ser una zona segura. Tenían que huir bajo tierra inmediatamente o dirigirse hacia alguien de confianza. Mi y los demás están en el gran edificio del centro. ¿Priscilla Sama está en la mansión? Oh, sí, por supuesto. Ambos son muy listos, estoy de acuerdo con ustedes, el problema es que estamos justo en medio de ambos lugares. Los llamados Miselda y Sikre eran fiables en su capacidad para defender la ciudad. Aunque era una fuerza de combate de una sola persona, la habilidad de Priscilla no cedía ni ante la de los 9 generales divinos.
Y mientras se preocupaban sobre qué dirección tomar, ayuda. Va. Justo enfrente del callejón donde estaban Flap y los demás, un hombre que huía por la calle gritó, y luego desapareció. No, no había desaparecido. Una sombra que volaba se había llevado su cuerpo hacia el cielo. También existían dragones voladores encargados de ataques directos en tierra, en lugar de dejar caer rocas. No había fisuras. Justo ahora, esa persona. HK. Incluso si quisiéramos ayudar, no podríamos. Y tampoco podemos esquivarlos. Si nos atrapan las garras o los colmillos de un dragón volador, los tres seremos llevados al cielo juntos. El arco de U está aquí, con esto, ¿puedo derribar un dragón volador? Agachándose, Utakata levantó su arco y flecha, respirando con dificultad mientras insistía. Si hubiera sido Holly, Kuna u otra adulta Sudrak, Flap probablemente lo habría considerado. Sin embargo, Flap, habiendo acompañado una vez a Utakata a la práctica de arco, entendió que sus habilidades no eran suficientes para un campo de batalla real. ¿Quieres lo mejor para los niños? ¿Era eso? Lo entiendo. Con los ojos cerrados, Flap pensó en el benefactor que lo había salvado a él y a su hermana de la miseria. Él siempre tenía una actitud brusca y ruda, pero a pesar de eso, su benefactor nunca había doblegado sus principios ingenuos. Así que, Flap quería ser un adulto digno de esa ingenuidad. Este callejón tampoco era una zona segura. Era hora de tomar una decisión. Para poner a salvo tanto a Chul como a Utakata. Quiero que ambos me escuchen. De ahora en adelante, yo. Tomando un pequeño respiro, Flap intentó transmitirle su plan con determinación. Y, en el momento en que los dos niños miraron a Flap mientras éste hablaba. Oh. Kiryarara. Con un tremendo rugido, una enorme sombra cayó del cielo a la calle. Acompañado de un agudo grito de muerte, lo que se estrelló contra el suelo fue un dragón volador cubierto de sangre negra. Con sus alas extendidas, el dragón volador tendría de 3 a 4 metros de envergadura, agitó sus alas que se habían roto por el impacto de la caída, tratando desesperadamente de escapar, pero... No huyas, no te atrevas, bastardo. La figura, que cayó al suelo junto con el dragón volador, rodó vigorosamente y saltó sobre la espalda del dragón. Luego clavó su espada en el retorcido dragón volador, ensartando su corazón por detrás. Los agudos y penetrantes gritos del dragón volador persistieron durante mucho tiempo, luego, se desplomó en el lugar mientras derramaba lágrimas de sangre. Entonces, habiendo visto que la respiración del dragón volador se había detenido, maldita sea. Un hombre pelirrojo bajó de la espalda del dragón volador muerto, con los hombros subiendo y bajando. Al verlo, Chult, quien estaba en los brazos de Flap, gritó un «¡Ah!». Enkel-sama, así que estaba a salvo. ¿Pan? La aguda voz de Chult llamó, provocando que el hombre pelirrojo se diera la vuelta con mala actitud. Inmediatamente, la garganta de Chult se le cerró ante la vista del hombre, cuyo cuerpo estaba teñido de un rojo brillante. Entonces, el sorprendido Chult escapó de los brazos de Flap, corriendo al lado del hombre. Al ver a Chult, el hombre se limpió la cara ensangrentada con la manga. ¿Qué demonios, eres tú, enano? Está todo rojo, Enkel-sama, ¿dónde está herido? ¿Herido? Oh, si te refieres a la sangre, es solo de los dragones. Si estoy herido, es simplemente un rasguño. Oh, de verdad, es así. Con una mirada de sorpresa en sus ojos, Chul tocó el cuerpo ensangrentado del hombre para asegurarse. Al ver que su actitud no mostraba preocupación por ensuciarse las manos y la ropa, el hombre miró al niño y suspiró. Ante este intercambio, Flap soltó el aliento que había contenido por su determinación de antes, y dijo: Mayordomo-kun, no creo que necesites preocuparte. No parece que se esté haciendo el fuerte, y realmente no está herido, ¿verdad? ¿Eres ese hombre raro, tú junto con estos enanos? Esa parte de raro es un poco ofensiva, pero tienes razón. Aunque solo estaba corriendo por ahí con el mayordomo Kun y la señorita Utakata. Me alivia que estés aquí. Cuando Flap le sonrió,
el hombre cubierto de sangre, Enkel, apartó la mirada. No estaba avergonzado, su reacción era una de disgusto. De hecho, incluso chasqueó la lengua. Pero era cierto que había matado al dragón volador, lo que había contribuido a darle algo de tranquilidad a Chult. Al igual que Chult, Enkel parecía ser uno de los seguidores de Priscila, y aunque Flap había esperado que pudiera luchar por el hecho de que llevaba una espada, parecía ser más hábil de lo que uno esperaría. De hecho, la tremenda cantidad de sangre que manchaba su cuerpo de vermellón era evidencia de que había estado expuesto a la sangre que brotaba de múltiples dragones voladores. Planeábamos ir ahora donde Priscila Sama. ¿Qué planeaba hacer usted, Enkel Sama? ¿A dónde está la señorita Priscila? Estarías más seguro de esa manera. Pero... Enkel miró entre el cadáver del dragón volador, Chult, y Flap y los demás. La vacilación en su mirada era probablemente su manera de meditar sobre cómo ajustar sus propios planes. Aunque no era suficiente como para considerarlo un factor decisivo. Ahora mismo, hay muy pocos lugares en esta ciudad que se puedan considerar seguros. Pero por lo que puedo ver, los enemigos son todos dragones voladores. En ese caso, un edificio con un sótano o, si no, un lugar con especias podrían ser útiles. ¿Especias? Utakata ladeó la cabeza con curiosidad ante la opinión de Flap, quien había levantado un dedo. Al mirar, Enkel también le estaba dando a Flap una mirada similar, llena de recelo. Desde luego, dejando a un lado lo del sótano, lo de las especias no tendría sentido a menos que uno estuviera familiarizado con la ecología de los dragones voladores. Los dragones voladores tienen un muy buen sentido del olfato. Pueden oler la sangre desde una gran distancia. Por otro lado, no les gustan los olores fuertes y penetrantes. Así que, si nos espolvoreamos pementos por todo el cuerpo, podrían asquearse y no acercarse a nosotros. Pareces bien informado. Soy un vendedor ambulante que viaja de un lugar a otro. Además, pasa que conozco a alguien que sabía mucho sobre dragones voladores, él puede que fuera la persona con más conocimiento sobre ellos en el imperio. Sin embargo, a menudo había oído hablar del lado bueno de los dragones voladores de esa persona, por lo que no estaba muy contento de tener que enfrentarlos como una amenaza de esta manera. Pero el conocimiento que había adquirido no era falso. Mientras no estuviera equivocado, su plan de cubrirse de especias para escapar de los dragones voladores merecía la pena considerarlo. Fue una suerte para Flap y los dos niños que hubieran podido unirse al capaz luchador que era Enkel, pero en general no fue una suerte en esta batalla por la ciudad fortaleza. ¿Por qué? No puedo decir que sea una buena idea que Pelirrojo-san nos proteja. Enkel, que podía enfrentarse solo a los dragones voladores, era un activo valioso para la ciudad atacada por un número incontable de ellos. No importaba cómo resultara la batalla a partir de ahora, él sería uno de los factores que influirían en el resultado de la batalla. No era una buena idea ponerlo junto a los tres no combatientes. Aunque era una elección bastante difícil, tener que no depender de una persona confiable. Vamos a ir bajo tierra para escapar de los ojos y narices de los dragones voladores. ¿Podría Pelirrojo-san acompañarnos a un restaurante o almacén cercano? Allí, podemos engañar a sus ojos. O más bien, engañar a sus narices. Una vez que hagamos eso, nos encargaremos del resto nosotros mismos. Flop-sama. Chult estaba sorprendido ante la sugerencia de Flap, como si la idea de separarse no se le hubiera ocurrido en absoluto. Pero en contraste con la sorpresa de Chult, Utakata sintió calmadamente y dijo, NN. Piensa lo mismo que Fu. Y Fu protegerán a Su. No te preocupes. Utakata-sama también, ¿lo hará? Utakata asintió con la cabeza en señal de afirmación, y los redondos ojos de Chult bajaron. Unos segundos después, él levantó la vista con una expresión decidida en su rostro y miró a Enkel. Entiendo, daré lo mejor de mí con Flop-sama y los demás. Así que, Enkel-sama, tenga cuidado con sus heridas. No se emocionen tanto, porque tendría que obedecer lo que ustedes me dicen. Sin embargo, la resolución de Chult fue inútil, ya que Enkel frunció el ceño y declaró esto sin rodeos. Él limpió la sangre de su espada con su capa, indicando su entorno con la barbilla. Déjenme decir esto ahora, no le debo nada a esta ciudad.
Si no lograra proteger a este enano, la señorita Priscila probablemente se disgustaría, ¿verdad? Preferiría evitar eso. Espera, pelirrojo-san, espera un segundo. ¿Así que crees que proteger el humor de la princesa Kun es más importante que proteger la ciudad? Eso es correcto. La respuesta fue tan clara y definitiva que Flap no pudo evitar estremecerse. Enkel miró el rostro de Flap, sus ojos azules brillando entre la suciedad roja que cubría su cara. Dentro de ese brillo apagado, Flap percibió el color de la intensa obsesión que albergaba. Tengo algo más importante que esta ciudad, más importante que la vida de alguien. Y no es este enano. La señorita Priscila, quien mima a este enano, tiene algo que necesito que me dé sin importar qué. Si eso es lo que se necesita para conseguirlo, entonces no me importa cuánta gente muera. Pelirrojo-san. Para empezar, ni tú ni yo somos tan importantes. Tienes que saber cuál es tu lugar. Hay un límite para lo que puedes hacer. No intentes ir más allá de eso. Solo harás el ridículo. Nadie puede ser una espada. Mientras escupía esto, la mano de Enkel alcanzó el hombro de Chult. Cuando el delgado hombro de Chult fue agarrado por su mano, el joven dirigió sus ojos húmedos hacia Enkel. El espanto que llenaba esos ojos. Enkel-sama, se ve como que está sufriendo. No miedo, sino más bien compasión. Las mejillas de Enkel se tensaron ligeramente, bañadas por la sincera mirada del chico. Pero no conmovió su resuelto corazón. Voy a llevar a este enano con la señorita Priscila. Ustedes van por su cuenta si quieren seguirme. Pero no cometan el error de pensar que los protegeré. Con eso, Enkel agarró a Chult y les dio la espalda a Flap y a Utakata. Él salió a la calle, dirigiéndose hacia la mansión donde se encontraba Priscila. Flap estaba dudando si debía hacer caso a su advertencia, cuando... ¿Eres tú, quien está matando a nosotros, los dragones? Un momento después, acompañado de esas breves palabras, una sombra que caía aterrizó en el suelo, acompañado con un rugido furioso. Una densa nube de polvo y escombros se levantó a causa de un intruso, que de repente abrió un gran agujero en el suelo. Una pequeña figura estaba de pie con sus cortos brazos cruzados frente a Enkel mientras intentaba llevarse a Chult, bloqueándoles el paso. Era difícil entender quién era, a simple vista. Lo que acababa de suceder, y la impresión que daba la figura, no coincidían en absoluto. Una pequeña estatura, un rostro encantador, una piel blanca e inmaculada, un atuendo azul cielo que realzaba su ternura, su edad aparente no parecía muy diferente a la de Chult o Utakata, y era difícil creer que acabara de aparecer con un impacto que hizo temblar el suelo. Sin embargo, lo que había sucedido era lo único que importaba, y nadie podía negar lo que había sucedido. La sombra que apareció entrecerró sus ojos dorados, fulminó con la mirada a los 4 que estaban en la calle y asintió. Y entonces... han derramado la sangre de nosotros, los dragones, y así, en expiación, su sangre será derramada hasta que no quede nada. Tontos, gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.